Para comenzar, vamos a preguntarnos qué es una organización. ¿Por qué nos vamos a preguntar esto? Porque sabemos que en forma genérica, primero que un hotel es una organización y segundo que la organización va a ser el sujeto, por naturaleza, receptor de la información contable. Entonces tenemos que conocer, más no sean las características esenciales de esa organización, así sabemos a quién le tenemos que brindar esta información tan particular que es la contabilidad. Entonces, a ver, una organización se va a basar indefectiblemente por cumplir o por tener ciertas características. Esto tiene que ver un conjunto de personas, un número de participantes que hayan contribuido a formar esa organización. Tienen que tener objetivos en común, tiene que haber metas específicas para alcanzar esos objetivos, tienen que existir actividades, que esas actividades justamente estén relacionadas con alcanzar esos objetivos y esas metas que decíamos que se tienen que proponer, y tienen que existir recursos que sean propios de la organización y que le permitan alcanzar esos fines que decíamos anteriormente. ¿Qué tipo de organizaciones encontramos? Encontramos organizaciones con fines de lucro, que son aquellas que justamente el fin principal que tienen es obtener una ganancia, y hay organizaciones sin fines de lucro que pueden tener, válgase a la redundancia, finalidades distintas, por ejemplo el bienestar social, cuestiones de tradición a veces. Entonces podemos tener ahí el ámbito religioso, fiestas culturales, y también puede haber ONGs, organizaciones no gubernamentales, clubes, asociaciones y demás. Pero bueno, en esta primera aproximación entonces estamos diciendo que una organización, un conjunto de personas que tiene recursos, que quiere o que necesita utilizar esos recursos óptimamente para alcanzar sus objetivos, que pueden ser con o sin fines de lucro. Ya sabemos que el objeto es la contabilidad, el sujeto es una organización, y si es un hotel va a ser con fines de lucro, con algunas aristas que luego en el desarrollo del curso podemos llegar a charlar, porque me podría tocar administrar un hotel sindical, por ejemplo, y allí la finalidad de lucro, si bien puede estar presente, si yo quiero justamente también prestar el servicio a terceros no afiliados al sindicato, si solo prestara o si solo estudiara el servicio que le estoy prestando al afiliado, ahí permítanme indicar que la finalidad de lucro no es lo esencial, sino lo esencial es prestarle o brindarle un buen servicio al afiliado, porque el afiliado ya ha pagado por ese servicio a través de su cuota sindical. ¿Qué recursos tiene la organización para alcanzar esos objetivos? Recursos de tres tipos: recursos materiales, como podríamos decir por ejemplo el inmueble, y los muebles, a saber, camas, blanquería y demás. Recursos humanos, todos los empleados que nos están ayudando a llevar adelante la tarea, y personal de staff. Y recursos de capital, es decir, todo lo que nosotros vamos a necesitar para llevar adelante la actividad. Sobre todo, si me permiten, aquí el fundamental va a ser el capital financiero, ¿no? El dinero que necesitemos para poder hacer que funcione nuestra organización. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la organización, haciendo uso de los recursos, tiene que administrarlos óptimamente para poder alcanzar sus objetivos, y para que esa administración sea eficiente necesita ineludiblemente de información. Y la información, para que llegue a la organización, va a tener justamente que venir a través de los sistemas de información. Tengo que ser capaz de generar sistemas de información, como decíamos, que me provea la información necesaria para que yo tome buenas decisiones. Aquí nos podemos detener 2 segundos
en pensar qué es un sistema y qué es la información. Un sistema, seguramente lo han visto en alguna de las primeras materias de administración, es un conjunto de elementos que están interrelacionados. ¿Por qué? Porque quieren alcanzar un fin común, un fin determinado. ¿Y por qué hablamos de sistemas de información? Seguramente también han charlado de que la información es un conjunto de datos que sirve para tomar decisiones. Ese conjunto de datos que sirve para tomar decisiones tiene que estar sistematizado, tiene que estar armado en una forma ordenada, de tal manera que me permita a mí llegar a tomar decisiones óptimas, como decíamos recién, para que la administración yo la pueda ejercer eficientemente, porque los recursos que tengo son recursos económicos, son recursos limitados. Entonces no puedo hacer un mal uso de esos recursos, tengo que hacer un uso, como decíamos, óptimo, y ineludiblemente para eso vamos a necesitar información. ¿Qué tipos de sistemas de información hay? Hay muchos, pero los que más se relacionan con la contabilidad son estos que ven en la diapositiva que tenemos acá, que el primer sistema de información muy importante con el que nos vamos a encontrar es el sistema de control interno. El sistema de control interno justamente ¿qué cuida? Es el sistema administrativo por excelencia, porque es un sistema que me permite cuidar administrativamente, valga sea la redundancia, mi organización. ¿De qué manera, por ejemplo? Y acá vamos a tener todos los procedimientos que yo lleve adelante para controlar, por ejemplo, ingresos y egresos de personal, para controlar la caja diaria que hace el hotel, para controlar las cuentas bancarias, para controlar las tarjetas de crédito. Y a su vez, adentro de ese sistema de control interno está el sistema de información contable. ¿Por qué? Porque la contabilidad va a algo mucho más específico. La contabilidad se va a ocupar pura y exclusivamente de brindar información solo sobre 4 aristas: la situación y la evolución patrimonial, la situación económica y la evolución financiera de un ente. Y también sobre cualquier acontecimiento que en el futuro pudiera repercutir en la organización. Sobre la situación patrimonial, económica y financiera vamos a charlar en las próximas diapositivas, pero me voy a detener en el último punto, que son los acontecimientos que podrían repercutir en el futuro en la situación económica, financiera o patrimonial. Ejemplo de esto: si nosotros tenemos un hotel y por desidia del hotel se nos escapa uno de los huéspedes o de los pasajeros que tenemos, y sabemos que ese pasajero estaba en cuarentena, y yo justo estoy cerrando ejercicio ahora, la pregunta es, aquí ocurrió un acontecimiento que en el futuro podría traer alguna repercusión en la situación, por ejemplo, financiera. Puede ser que yo tenga que pagar alguna indemnización hacia el resto de la sociedad, o hagámoslo más acotado: el pasajero se escapó, el huésped se escapó y se fue a tomar un café a un bar. Puede ser que yo tenga que pagar indemnizaciones en todo ese bar. Entonces hay elementos que, si bien no son hechos totalmente ciertos hoy, porque no tengo hoy la certeza de que tenga que pagar una indemnización, quizás en el futuro pueda llegar a causar algún perjuicio hacia la entidad. Ahora estoy hablando de aspectos negativos, también me puede pasar que tenga aspectos positivos que no sean ciertos. Quizás el juicio, yo estoy haciendo un juicio que tengo muchas posibilidades de ganar, pero que hoy no tengo la certeza, y esa información tengo que conocerla, porque conocer esa información va a hacer que las decisiones que yo tome sean distintas. ¿Recuerdan? Teníamos un patrimonio neto en el año X0 de 98, 99 en el año X1 y 89 en el año... Coincide con la evolución patrimonial. La evolución patrimonial está relacionada casi siempre y en forma exclusiva con los resultados, con cómo le fue operativamente a la empresa.
en un año. Y por último, lo que también tiene que mostrar la contabilidad es la evolución financiera. Esto es sencillo, es qué pasó con el efectivo dentro de la empresa. Y en el año 1 tenía 4.000, hoy tiene 8.200, ¿qué pasó? Y bueno, sus ingresos subieron 4.200 pesos. Si en el año X1 hay 8.200, pero en el año X2 hay 5.000, ¿qué pasó? Bueno, el efectivo disminuyó 3.200. Y hasta acá, del lado de la izquierda solo tenía el activo. Ahora, del lado de la izquierda tengo el activo y los resultados negativos. Y del lado de la derecha, que antes tenía el pasivo y el patrimonio neto, ahora tengo pasivo, patrimonio neto y resultados positivos. Aquí vuelven a tener la ecuación ahora dinámica, con resultado negativo más pasivo, que es igual en todo momento a pasivo más patrimonio neto más resultados positivos. Esto parece un destrabalenguas de entrada, pero si nos acostumbramos, acá está todo el kit de la contabilidad. Si entendés esto, olvídate, no vas a tener ningún problema. Vieron que decíamos que en todo momento hay un equilibrio, que ese equilibrio en contabilidad se llama la partida doble. Para que esto funcione, hizo falta que se establecieran algunas convenciones, algunos convencionalismos. Esas convenciones, si ustedes agarran cualquier libro de contabilidad, están enumeradas, son un montón. Pero yo les propongo que analicemos un poco estas ecuaciones, que si analizamos las ecuaciones y lo entendemos, después, acordándote la ecuación contable fundamental dinámica, no hace falta que te aprendas nada más de memoria. Veamos esto. Primera regla de la partida doble que nos podemos aprender. Todo lo que esté de este signo igual a la izquierda le vamos a llamar debe. Y todo lo que esté a la derecha le vamos a llamar haber. Y acá no busquen explicaciones extrañas. Se llama debe porque está a la izquierda y se llama haber porque está a la derecha y es así. No le busquen vuelta porque si le buscas una vuelta te vas a confundir. Después, en alguna clase presencial, se los cuento, pero primero apréndanlo de esta manera. Segunda regla. Los resultados negativos siempre van a subir por el debe, van a aumentar por el debe. Y los activos también van a aumentar por el debe. Si vos viste esta primera premisa, y de nuevo, ya está, si te aprendiste esto, si te aprendiste esta primera parte de que esto se llama debe y esto se llama haber, y que los resultados negativos y el activo aumentan por el debe, el resto lo sacás con deducción simple. Estamos viendo que esto es una igualdad. Si esto es una igualdad y de este lado aumentó un componente, para que siga siendo todo igual de este lado tiene que aumentar otro componente. Entonces, si el activo y los resultados negativos aumentan por el debe, por el haber, ¿quiénes van a aumentar? Y los que están de este lado, el pasivo, el patrimonio neto y los resultados positivos. Y si esto es una ecuación, como en cualquier ecuación matemática, si un elemento que está de este lado, es decir, del debe, lo tengo que pasar al haber, ¿cómo va a pasar? Con el signo contrario. Entonces, ¿qué va a pasar con un activo si disminuye? Y si el activo disminuye, va a disminuir por el haber. Los resultados negativos van a disminuir por el haber. Los pasivos van a disminuir por el debe. El patrimonio neto va a disminuir por el debe y el resultado positivo va a disminuir por el debe. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de estas apreciaciones, como decíamos, se pueden comprender sencillamente si recuerdo ecuación dinámica fundamental, dónde está el debe, dónde está el haber y que el activo y los resultados negativos suben por el debe. El resto, pura deducción. Ahora que ya sabemos un poco dónde está el kit de la cuestión, vamos a charlar un poquito de variaciones patrimoniales. ¿Qué son variaciones patrimoniales?
Las variaciones patrimoniales tratan de ver cuando los elementos patrimoniales, los activos o los pasivos, se mueven, qué impacto causan en el patrimonio, si el patrimonio se mueve o no se mueve. De esa manera vamos a tener variaciones patrimoniales que son permutativas, que no hay cambios en el patrimonio neto, porque por ejemplo cambió un activo por otro. Pensemos en esto. Decíamos recién que vos tenías un departamento, ¿bien? Y agarrás y decís, bueno, voy a hacer una permuta. El departamento que tengo en Mar de Ajó lo cambio por un departamento que tengo en San Bernardo. Vamos a simplificarlo al extremo. Solo tenés ese departamento, no tenés otra cosa en tu patrimonio. Departamento, 1.000.000 de pesos. Bien. Tu realidad patrimonial, ¿cuál va a ser? Tenés un departamento, entonces lo compraste con fondos propios. En la estructura de financiación es patrimonio neto por 1.000.000 de pesos. Y en la estructura de inversión, el departamento por 1.000.000 de pesos. Te pregunto, si haces esta operación que cambias una permuta, que hiciste una permuta y cambiaste un departamento por el otro, ¿cambió el patrimonio neto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aumentó un activo, que es el nuevo departamento, pero a su vez se fue otro activo. No toqué el patrimonio neto. El importe del patrimonio neto sigue siendo el mismo. En cambio, puede haber otras operaciones que generen variaciones en el patrimonio de tipo modificativas. Ahí tienen algunos ejemplos que los vamos a desarrollar más tranquilos en las próximas clases, pero vamos a dar un ejemplo más sencillo. En el momento en que cobraste un sueldo, vos en el bolsillo tenías 100 pesos, que era todo tu patrimonio. Entonces en el activo tenías 100 pesos y tu patrimonio neto, porque eran fondos propios, 100 pesos. Cobras el sueldo y te entran 20.000 pesos. ¿Qué pasa? Mi caja se va a 20.100 pesos en el activo. ¿Qué es lo que va a pasar en el patrimonio? Bueno, en el patrimonio neto ese recurso también es tuyo, es propio. ¿Cambió el patrimonio? Sí, mis recursos propios aumentaron, cambió el patrimonio. Esa es una variación de tipo... Tercero, acá hay un ejemplo de cobro de una cuota social, que este podría ser el caso de un centro de jubilados o cualquier ONG, pero es para que entiendan un caso de un resultado positivo. Porque ¿qué pasó? Tenés un ingreso, tenés una ganancia. Las ganancias, los resultados positivos, ¿por dónde aumentan? Por el haber. Muy bien. ¿Y qué entró? Plata, activos. Los activos aumentan por el debe. ¿Ven? Que es la misma sintonía. Pensemos que hicimos una donación a un comedor y lo que estamos donando al comedor son insumos. Por ejemplo, leche en polvo. Bueno, estoy haciendo una donación de leche en polvo. ¿Qué pasa en mi contabilidad? Se me están yendo bienes que yo tenía en mi patrimonio. ¿Los bienes por dónde se van? El activo disminuye. Por el haber. Bien, se van por el haber. Menos insumos. ¿Y qué pasó del otro lado? ¿Aumentó mi activo por algo? No. ¿Disminuyeron mis deudas? No. ¿Cambió mi patrimonio? En principio no. ¿Qué tengo? Un resultado negativo, una pérdida. Hay un bien que yo tenía, ya no lo tengo más y no obtuve ninguna contraprestación a cambio. Entonces, aumentaron los gastos. Y siempre debe igual al haber. Me voy a ir, el resto de los casos pueden analizarlo ustedes tranquilos, pero me voy a ir a un caso un poquito más complejo. Mira, al 7 y al 8. En el 7 no hay nada muy raro. Compro insumos para un evento por 400 pesos, perdón. Entonces digo, entran insumos, sale efectivo. El mismo ejemplo que vimos en la pantalla anterior, pero por 400 pesos. Ahora, esos insumos los vendo, pero en 650. Entonces, ¿cómo juega esto? ¿Qué entra? Efectivo. Ya vimos que es un activo. ¿Por cuánto? Por 650. Ahora, ¿qué se van? Los insumos. Pero los insumos, ¿cuánto valían? 400. Bueno, hay una diferencia. ¿Qué es esa diferencia? Una ganancia. ¿La ganancia qué son? Resultados positivos. ¿Por dónde van? Por el haber. Ven que
siempre voy a respetar esto de que el debe es igual que el haber. No se preocupen que de esto vamos a hacer bastante práctica y se va a entender, pero necesitamos que vayamos armando lenguaje técnico y que vayamos empezando a tener algunas precisiones. Vamos a seguir dos palabritas, vamos a decir, sobre esto, con los distintos tipos de contabilidad que existen. La primera es la contabilidad financiera, que es la que lleva esto, el registro del patrimonio de una empresa, para saber cómo está en cuanto a sus activos, sus pasivos, su patrimonio neto y demás. Es una contabilidad destinada básicamente a los terceros, porque es demostrar hacia los terceros cómo está el ente luego de una serie de operaciones. Por lo general se hacen los estados contables o los balances, como se suele llamar, una vez por año, y quien nuclea toda esa información y la procesa para armar los estados contables es la contabilidad financiera. Hay otro tipo de contabilidad que es la contabilidad fiscal, que la contabilidad fiscal yo no tengo muchas aristas para seguir criterios. Yo no puedo decir, mira, a ver, creo que el criterio más lógico para poder registrar los movimientos bancarios es este. No, estoy obligado a hacerlo de una manera determinada porque es la contabilidad fiscal o impositiva y como el nombre lo indica es una imposición. Tengo que hacerla de cierta manera y por eso la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera pueden, y en muchos casos efectivamente así es, no coincidir. Puedo llegar a tener que llevar una contabilidad fiscal por un lado y la contabilidad financiera para tomar decisiones por otro. Esto vamos a resaltarlo porque la contabilidad financiera, como dije, está destinada a hacer los estados contables y a que tomen decisiones los usuarios externos, terceras personas, que no están adentro del ente, pero que están interesadas en el ente. Ejemplo típico de esto. Un inversionista, alguien que quiere comprar acciones del hotel. ¿Qué va a hacer? Va a mirar los estados contables, va a decir, che, ¿cómo está el hotel? ¿Compro o no compro? Tiene un acceso restringido, solo a ese estado contable, no tiene acceso a ver todos los movimientos, qué pasajero vino, qué pasajero no vino, qué meses se vende más, qué meses hay más estadía, qué meses hay menos estadía. Es una información más restringida. En contraposición con eso está la contabilidad gerencial, que la contabilidad gerencial es todos los registros que hizo la empresa están a disposición del gerente para que tome decisiones cotidianas de todos los días. Es una contabilidad interna. Así como la contabilidad financiera es externa, la gerencial es interna para tomar decisiones en cada momento. También existe una contabilidad que se denomina científica, que la contabilidad científica básicamente va a estar orientada a todo aquello que tenga que ver con el estudio de la contabilidad, saber si la contabilidad es una ciencia, una técnica o un arte, qué modelos se pueden seguir para llevar contabilidad y demás. Nosotros solo vamos a tocar de oído en alguna de estas cuestiones porque consideramos que no son demasiado fundamentales para este curso. Y por último, dentro de esta clasificación que hay en esta diapositiva, tenemos la contabilidad ambiental o social, también se la denomina. Es una contabilidad relativamente nueva, pero no por eso menos importante. Es muy importante porque trata de estudiar cómo la actividad de un ente o de una organización impacta en el medio ambiente en el que se desarrolla. Esto es, mi hotel, ¿qué responsabilidad social cumple en la comuna? ¿Qué impacto ambiental estamos generando en esa comuna? Desarrollar esta contabilidad va a tener como consecuencia un balance social y es algo que no puede hacer únicamente un contador, necesita que sea una tarea multidisciplinaria porque piensen que evaluar justamente estos impactos, por ejemplo, sociales, pensemos que en un lugar, en un pueblo del interior muy tranquilo, se abre un hotel de tipo internacional para el turismo extranjero. Bueno, vamos a cambiar la realidad a esa comuna, a ese lugar. Y seguramente tendrán que ayudarnos a medir esos impactos psicólogos, sociólogos, ingenieros agrónomos, con lo cual hacerlo excede a lo que es solo contable y también hay mucha implicancia en los profesionales en el turismo en esto, porque justamente
son los encargados para evaluar todo aquello que tenga que ver con patrimonios culturales y demás cuestiones por el estilo.